Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Se ha llegado la comandante Chahar, ¿ok? La comandante que estábamos viendo por aquí, que ya iba a estar súper top. Esto 2800 que está pegando muy top por aquí, ¿ok? Lo que estamos viendo es una comandante que está muy fuerte y tiene mucha sanación. Prácticamente que lo que estamos teniendo aquí es una comandante que se sana en todas sus habilidades. Todas sus habilidades tienen que ver con sanación. La primera, la segunda, sanación. También tenemos por aquí más sanación, factor de sanación 2500. Aunque ese factor de sanación no es 2500, es 5000. Y la pericia también tiene, dice que se aplican los siguientes cambios a las tropas sanadas. O sea, todo sanación, ¿ok? Mucha gente dice que pues esta comandante va a llenar los hospitales a full, pero con respecto a pues algunos reportes que estamos viendo, por lo menos el compañero Chipocles, estamos viendo de que se ha enfrentado a la mejor marcha de infantería en estos momentos, ¿ok? Que sería William Wallace con Liu Che, ¿ok? Prácticamente que lo que estamos teniendo por aquí es una situación muy importante, ya que los dos están maxiados, ¿ok? Los cuatro mejor dicho, tanto Chahar, tanto Suhe, tanto William, tanto Escipion. Y chicos, fíjense que aquí Chahar y Suhe le pegan una tanda durísima a William Wallace con Liu Che. Pero lo que estábamos viendo, es muy raro ver a Chahar de primaria, ¿ok? Hay que ver muchos más reportes para esto, ¿ok? Hay que ver muchísimos más reportes. Porque fíjate, aquí tenemos a Chahar con Herman, ¿ok? Que le da una tanda pero buena, ¿ok? Le da una tanda buenísima. Le pega bastante fuerte a William Liu Che. Y también estamos viendo, ¿ok? Por aquí con Suhe Liang, ¿ok? Que con Suhe Liang le pega menos, ¿ok? Estamos viendo que las acumulaciones que tiene Herman Prime son muy buenas, bro. O sea que en estos momentos prácticamente que Chahar con Herman Prime sería lo mejor, ¿ok? La marcha más fuerte de arquería con Chahar sería, pues según este reporte, sería Herman Prime y Chahar, ¿ok? Pero hay algo que estábamos viendo y es que todos se están probando a Chahar secundaria, bro. O sea, aparte de estas pruebas, si nos ponemos a ver, bueno, aquí no sé por qué Chisgule la probó con Ricardo, como que, a ver, mostrando las sanaciones que van a tener entre ambos, Ricardo y Chahar. Como los dos tienen buenas sanaciones, Ricardo era el mejor comandante de sanación, el que tenía más sanación en el juego, que ahora la tiene Chahar al-Dur, con esas espectaculares sanaciones que tienen. Pero por supuesto que esto es un troleo, ¿no? Esto no se puede usar así, mi bro. No puedes usar dos comandantes y tampoco dos comandantes que no son de la misma especialidad, y tampoco puedes usar un comandante tan antiguo como Richard, que no pega absolutamente nada de daño, ¿ok? Esto es lo normal, no se vayan a fijar por esto por nada. Lo que sí tenemos que estarnos fijando es en estos, ¿ok? En estos que vamos a estar teniendo por aquí. Aquí estamos viendo que Boudica con Chahar al-Dur le ganan a William Wallace con Liu Che. En todos los ámbitos hemos visto, no, fíjense que aquí ha perdido Boudica con Chahar, ¿ok? Aquí ha perdido. Y brother, es que son tantos reportes que están saliendo ahorita que uno dice, bro, bueno, ¿cuál será el verdadero? ¿Cuál será el espectacular? Pero fíjense lo que tenemos aquí. Boudica con Chahar le gana a Nevsky Juana. Pero nunca vamos a saber exactamente el primer día si todos estos reportes son exactamente lo que son. Más o menos nos podemos dar una idea de lo que pasa por aquí. Ahora tenemos que estar en algo muy en cuenta, y es que tanto Boudica como Chahar le pegan a un solo objetivo. En cambio, Nevsky Juana, Juana tiene un AOE a 3 objetivos, así que no sería lo más fuerte poner a Nevsky con Juana. Por eso, bro, porque Juana no es especialmente para un solo objetivo. Aquí era lógico que ganara Boudica con Chahar, ¿ok? Y más que pues es una comandante nueva, Chahar al-Dur, que está saliendo, aunque eso Rise of Kingdom no lo pone como importante, pero siempre estamos teniendo unas situaciones importantes con los comandantes nuevos, ¿ok? Entonces, Boudica Chahar versus Liu Che Alejandro. Miren la paliza que le dan aquí prácticamente a Liu Che con Alex, ¿ok? Le dan una paliza espectacular, ¿ok? Mira, Lucifer versus Jesús. Qué raro, ¿no? Qué raro. Vale, a ver, vamos a ver por aquí. 22, a ver, Asurbanipal y Chahar, ¿ok? Aquí ponen Asurbanipal y Chahar.
versus Gorgo Liu Che. Por supuesto que Gorgo no es lo mejor para enfrentarte en campo abierto. Incluso nadie usa Gorgo ahora en estos momentos. Cuando salió apenas sí se veía alguna que otra Gorgo en el campo de batalla, pero ahora ninguna Gorgo se ve en el campo abierto. Solamente Gorgo funciona para la guarnición. Aquí sí que le da una pela, le da una paliza a Surbani Palchahar a Gorgo Liu Che. Y a ver por acá, sí es la misma, ¿no? Chicos, como estamos viendo unas situaciones muy importantes. Y aquí podemos ver, ok, aquí podemos ver de que Huokubin con Nevsky siguen siendo los reyes, ok, siguen siendo los reyes del golpe duro, del daño total, ok. Fíjense aquí, Sugelian con Chahar Al-Dur no pudieron, aunque fíjense que dice que defeat, dice de este lado como si hubieran perdido como si hubieran perdido de este lado, pero han perdido más bien de este lado, bro, ¿no? Sí, si ustedes ven aquí este defeat es porque ha ganado Sugelian con Chahar, pero es que miren, severamente heridos, o sea, salieron perdiendo Sugelian con Chahar Al-Dur. Entonces, pero es que miren todas las tropas que se han sanado, o sea, sana un montón de tropas, brother, ¿no? Sana un montón de tropas. Por eso es que, o sea, prácticamente que sí, como que sí le hubiera ganado Sugelian y Chahar Al-Dur a Huokubin Nevsky, pero miren la sanación, como ha sanado Chahar Al-Dur, que de tanto sanar, pues han perdido mucho más Sugelian y Chahar, bro. Entonces, yo lo que digo en estos momentos es que no se precipiten, mi bro, no vayan a sacar a Chahar, ¿ok? Es una mata de sanación ahí, sana, culito de rana. Y la verdad es que esto no debería estar sucediendo en una comandante tan top. En una comandante nueva que pega 2800. Se sana bastantísimo, pero esto no debería estar pasando porque no debería salir afectado la persona que tiene a Chahar. Tiene que salir beneficiado. Entonces, ¿cómo le vas a dar ese daño? Más daño que tu enemigo. Eso es imposible, increíble de asimilar, ¿ok? Entonces no se vayan a sacar a Chahar en estos momentos, mi brother. Si tú tienes a Sugelian, ¿ok? Y estás pensando entre Chahar y Hermann Prime, bro, 1000 veces Hermann Prime, bro. 1000 veces tu secundario tiene que ser Hermann Prime. ¿Por qué? Hermann Prime tiene acumulaciones, es soporte y tiene daño AOE, cosa que no tiene Chahar. El daño AOE lo tiene a 3 objetivos. Eso es un factor muy importante que tienen los comandantes. Ese factor de daño duro a varios objetivos lo tiene Hermann Prime, bro. O sea, Hermann Prime tienes que sacarlo. No sacar a Chahar Al-Dur, no sacarla, ¿ok? No sacarla porque van a cometer un fallo total, ¿ok? Van a cometer un fallo total. Ahora, esto es también una prueba de si sacar a Chahar Al-Dur primaria o si sacarla de secundaria. Fíjense, aquí la diferencia más o menos es de 2500, ¿ok? Si Chahar es secundaria, pero si Chahar es primaria, la diferencia más o menos son de 3000. Entonces sale mejor Chahar secundaria los que la vayan a tener. Chahar secundaria los que la vayan a tener. Aunque esto no es con todos los comandantes, con diferentes comandantes va cambiando de primario a secundario, ¿ok? Eso va cambiando, pero ya estamos viendo, por lo menos aquí en esta prueba, de que Chahar va mejor secundaria, ¿ok? Secundaria va la comandante. Ahora, como les dije, chicos, no hay que sacar resultados precipitados, ¿ok? Porque prácticamente que cuando nosotros sacamos resultados precipitados no esperamos, solamente pues le damos ahí como sea, la maxiamos y ya, y cuando vamos a ver la comandante no es buena. Entonces prácticamente que en estos momentos ya cambian las cosas, ¿ok? No la probaste, la sacaste, te arrepentiste, ya no la quieres tener, ya no puedes volver atrás porque ya le metiste todas las cabezas legendarias a la comandante. Entonces, a nosotros hemos tenido la suerte que con Chahar Al-Dur nos ha salido 8 cabecitas con un solo tiro, ¿ok? 8 cabezas legendarias con Chahar Al-Dur, un solo tiro, o sea, demasiada suerte. Pero yo, por supuesto, no voy a maxear a esta comandante. No maxees esta comandante porque sana demasiado, bro. Y es prácticamente, como te decía,
la Ricarda de arquería, ¿ok? ¿Para qué sirve esta comandante o para qué podría ser buena? Para matar bárbaros. Bro, es lo menos que podríamos estar buscando. Matar bárbaros no nos sirve porque tenemos muchos comandantes para matar bárbaros, ¿ok? Hasta el mismo Ricardo lo dejamos 5-1-1-1 y ya nos sirve para matar bárbaros. Ahora, hay otra cuestión muy importante con esta comandante. Y es que la comandante, mi bro, solamente le pega a un solo objetivo, ¿ok? Un solo objetivo. O sea, que tiene que estar muy rota en este momento. Porque por ese sencillo detalle tiene que estar demasiado rota para que la pueda sacar, ¿ok? Y no está tan rota, ¿ok? No está tan rota. Ya estamos viendo por ahí que te mandan muchas tropas a los hospitales. Entonces, no es aceptable esta comandante. Por lo menos... si solo tenemos una sola marcha o no tenemos ninguna marcha de arquería, no sale rentable sacar a esta comandante. Sale rentable Sugelian y sale rentable Hermann Prime todavía para una sola marcha. Ahora, si tú tienes ya esas comandantes, ¿ok? Tienes Sugelian, tienes Hermann Prime, tienes Boudica, tienes Gisonye, tienes 3 marchas de equipamiento arquería, sí tienes que sacarla, ¿ok? Si tú eres totalmente arquería, sí tienes que sacarla, porque es lo más meta entre los metas de arquería, ¿ok? Chahar Al-Dur, lamentablemente no es una comandante tan overpower, ¿ok? Lamentablemente, un solo objetivo, se sana muchísimo, te manda muchas tropas al hospital, no podemos recomendar esta comandante, por lo menos a los que no sean totalmente arquería. Si eres totalmente arquería, sácala, ¿ok? Date la posibilidad porque pega duro, pega 2800 y tiene mucha sanación que te va a ayudar a estar mucho más en el campo de batalla, ¿ok? Va a ser pues prácticamente una gordita, ¿ok? Que va a estar ahí recibiendo todos los golpes y va a estar sanando y sanando y sanando, ¿ok? Entonces, por supuesto, sirve para cañón, el cañón del ocaso, total, cañón perdido, total. Todo lo que sea sanación para el cañón perdido, cañón del ocaso va a ser muy bueno, pero nosotros como jugadores no podemos buscar este tipo de comandantes que no son especializados para hacer tantas kill points, sino al revés, te van a hacer muchas kill points con todas esas sanaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que buscar nosotros? Comandantes que de verdad te vayan a servir para todos lados, como un Jukubin, un Sugelian, un Liu Che, un Escipion Prime, un Hermann Prime, ¿ok? Estos comandantes son los que tenemos que estar buscando. AOE, bro. Kills, kills, kills. Esta comandante reducida, por supuesto, te va a ayudar bastante para eliminar bárbaros, pero ¿para qué vamos a buscar una comandante para matar bárbaros si cualquier comandante te puede servir para matar bárbaros, ¿ok? Bueno, ya yo cumplí con mi deber, ¿ok? Decirles que no se vayan a sacar a Chahar Al-Dur, ¿ok? No vayan a sacarla, bro, ¿ok? No vayan a sacarla, solamente es como Belisario Prime. Salió Belisario Prime, todo el mundo dijo, vale, no es muy bueno, X, bro, ese comandante nada más para las personas que son especializadas en caballería y tienen varias marchas de caballería, ¿ok? 3, 4 marchas de caballería. Salió William Wallace, brother, William Wallace es nada más para personas que tienen varias marchas de infantería, porque ya los comandantes pasados ya se van quedando muertos. En cambio William Wallace, pues, un poquito te puede ayudar a llenar los huecos que tiene la infantería ahorita. Entonces William Wallace sí sirve, no es lo más top, pero si tienes infantería full como nosotros que tenemos full, prefiero un William Wallace que un Pakal, prefiero un William Wallace que un Harald, prefiero un William Wallace que un Constantino, prefiero un William Wallace que Leónidas, bro, ¿ok? Entonces sacamos a William Wallace, pero este comandante, ¿ok? Como les dije, esas personas que solamente tienen a Sugelian, Hermann Prime, Boudica, Gisonye, no tienen una tercera marcha de arquería. Entonces les sale muy bien Chahar Al-Dur que pues la tengan dentro de las marchas porque son full arquería, ¿ok? Esto es para esas personas, especial para estas personas que son arquería, ¿ok? Como yo lo decía por ahí,
el youtuber Zeus se puede dar el lujo de sacar a Chahar al-Dur porque él es totalmente arquería. Así que tiene varias equipamientos con arquería. Así que podría sacar arquería a full. Cosa que nosotros no. Nosotros nada más tenemos, bueno, tenemos ya 3 marchas de arquería o 3 comandantes de arquería que son Sugelia, que son Boudica y que son Jisung-ye, ¿ok? Si ya tenemos estas 3 opciones y le pegan los 3, pegan en modo AOE, menos Boudica, 2 y una a un solo objetivo, ¿para qué vamos a sacar a Chahar? Que le pega a un solo objetivo y también nos va a mandar muchas tropas al hospital, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, chicos, era necesario que yo les dijera, brother, no vayan a sacar esta comandante si no somos arquería y si no tenemos esos equipamientos al máximo de arquería, bro, porque ese es otro factor. Tenemos los equipamientos al máximo de arquería para poder usar el comandante. No vayamos a ser como muchas personas que se sacan Nevsky, se sacan Suhelian y los equipamientos, nada, no tienen ni un equipamiento bueno para alguna especialidad. Y esto es muy malo, bro. Esto es muy malo para las personas, para todas esas personas que por lo menos se sacan comandantes y no tienen cómo defender al comandante. No tienen suficiente ataque, no tienen suficiente defensa y no tienen suficiente salud. Entonces, ¿para qué se sacan los comandantes? Es mejor guardar tus cabezas legendarias, ¿ok? Guarda tus cabezas legendarias. No importa que almacenes 2000, 3000, 4000. Eso sí, si ya tienes tus marchas bien chéveres, ok, medio buenas con tu equipamiento, puedes usar comandantes antiguos. Guardar esas cabezas sea para un comandante espectaculares que vengan en el futuro. Eso hay que hacer, ok. Entonces, chicos, muchas gracias por todo. Podríamos hablar mucho de este comandante, ok, de Chahar al-Dur, pero lamentablemente no es una comandante para sacar, ok. Déjala ahí, bro. Déjala. Hay más opciones, por supuesto. Es que si no tienes a Suhelian y Arman Prime, ni pienses en Chahar al-Dur, bro. Ni pienses. Saca primero a tu Suhelian, ok. Saca primero, le pega a 5 objetivos. Le pega a 5 objetivos y Arman Prime le pega a 3 objetivos. Tiene acumulaciones. Es mucho mejor, por supuesto, ok. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao. Ojalá tomen sus buenas decisiones por aquí y no se puedan estar arrepintiendo en el futuro. Cuídense.